Muy buenas tardes, polvo de estrellas, ¿cómo están? Espero que se encuentren bien. Bueno, un gustazo siempre estar de este lado trayéndoles información, sabiduría, conocimiento, Jochma y Dat. Damos gracias a Hashem por nuestras vidas y por este momento. Bien, hoy lo que me trae hacia ustedes es dirección profética. Estuve pensando muchísimo en estos tiempos y es evidente que debemos comenzar a tener dirección profética correcta, porque la verdad es que están pasando cosas tremendas en el mundo y estamos en tiempos muy jugados, muy proféticos, y no estamos entendiendo qué es lo que está pasando. Hay muchísimas cosas que están revolucionando y que están saliendo a la luz, pero no estamos entendiendo. No entendemos porque específicamente porque no estudian, por eso no entienden. Y entonces vamos a tratar de traer un poco de conocimiento para que puedan por lo menos incorporarlo y tener un poco de noción de lo que está pasando hoy en el mundo y sobre todo acá en Argentina. Hoy vamos a hablar de los Jerez Raf. ¿Quiénes son los Jerez Raf? Tal vez este nombre recién lo estás escuchando o tal vez lo escuchaste específicamente, pero vamos a definirlos. Vamos a definirlos. Tal vez estudiaste, tal vez no. Yo creo que la mayoría no los estudió. No lo estudió porque realmente en lo que es la religión, en el Evangelio, esto no se entiende, no se practica. ¿Por qué no se practica? Porque el Evangelio es muy light. Es muy, el Evangelio es muy light, sí, así como lo escuchamos. Eh, ya no es estricto. Eh, ya carece de información, carece de revelación, carece de conocimiento, carece de estudio, carece de profetas, porque aquellos que dicen que son profetas realmente no lo son, están mintiendo, están trabajando bajo un don de algunos de adivinación, bajo un don de adivinación. Y otros están trabajando bajo un don de revelación. Y los dones específicamente son regalos del cielo, pero no son ministerios. No son ministerios. Eso, y hay mucha mezcla sobre referentemente a esto y hay mucha desinformación de estas cosas. Yo no voy a decirles qué ministerio ocupo porque los que me conocen ya saben perfectamente. De hecho, no está en mí hoy en día hablar de mi presencia, sino que voy a hablar de conocimiento para que puedan entender qué es lo que está pasando realmente y podamos comenzar a desasnarnos prontamente porque los tiempos apremian muchísimo, muchísimo. Entonces vamos a hablar de los Jerez Raf. Generalmente voy a hablar de esto porque hay un gran pesar en mi vida, en lo que está pasando, en mi corazón, en lo que está pasando aquí en Argentina, en toda la nación, en todo el mundo, pero a nosotros nos tocó Argentina, a mí me tocó Argentina y yo tengo que sacar la cara por Argentina porque tabernaculicé en este cuerpo como Cristian, heraldo presbítero, pero vengo desde la eternidad y en la eternidad voy como está escrito en la Torá. Y realmente uno de los propósitos por los cuales vengo es por la información, es por informar en estos tiempos, es para informar estos tiempos, informar proféticamente, ¿sí? Estos tiempos. Así que vamos a tratar de poder llevarlos hacia hacia un conocimiento un poco más profundo, ¿sí? Bien, ¿qué o quiénes son los Jerez Raf? Los Jerez Raf aparecen cuando Moshe saca al pueblo de Israel de Egipto. ¿Sí? La salida de Egipto del pueblo de Israel, ¿sí? Desde ese momento en adelante, los Jerez Raf se mezclan entre el pueblo de Israel y salen juntamente con ellos. Está escrito que una vasta multitud mixta o una vasta compañía mixta salieron juntamente con Israel. Esta multitud mixta
obviamente tienen que ver con los Jerezraf, ¿sí? No estamos hablando cuando hablamos de Israel, estamos hablando de las 12 tribus, las que fueron sacadas en el tiempo de Pesaj. Y para poder hacer alusión un poco más a estas cuestiones, esta semana que entra ya estamos celebrando Pesaj, así que es bueno recordar estas cosas. Una gran multitud mixta. Esta gran multitud mixta, ¿qué son? Se lo describen específicamente como 5 potencialidades del mal. 5 potencialidades del mal, porque son 5 nombres que definen a estos Jerezraf. Y estos conviven con nosotros aquí en la tierra. La tierra la llamamos Malhut. Ellos conviven con nosotros. Hoy en día conviven con nosotros, claro está, porque se multiplicaron. Se multiplicaron y están en medio de nosotros. Están en las religiones, están en la política, están en los puestos de gobiernos, están en la policía, están en todos lados. En todos lados están estos Jerezraf. Por eso mismo, específicamente, debemos parar nuestras antenitas de vinil, decía el Chapulín Colorado. Debemos estar atentos y que debemos comenzar a abrir nuestros ojos un poquito, porque obviamente necesitamos conocer este tipo de cosas. Así que estos están en medio de nosotros en toda la tierra. En toda la tierra. Están en todos los países. Están en el mundo entero. Han tomado los puestos de gobierno desde que tenemos uso de conciencia. ¿Por qué? Porque ellos mismos son los que planificaron específicamente todo lo que hoy en día está pasando. Quedarse específicamente con la tierra. ¿Por qué quedarse con la tierra? ¿Por qué quedarse con todo? Porque obviamente está escrito en la Torá, en la Biblia, que la guerra es por las almas. Y si ellos ganan la batalla, entonces Dios no mandaría a su hijo a tomar esta tierra, porque no habría forma, no habría por qué. O sea, no habría motivo para que el Mashiach venga si realmente ellos te alejan específicamente de Dios, te alejan del entendimiento correcto. Y ojo, hay muchos que dicen que están con Dios, pero eso es mentira, están alejados. Hay muchos que son pastores, profetas, evangelistas, maestros, no sé, apóstoles, no sé, querubines, qué sé yo, que dicen que están cerca, dicen que ellos representan a Dios, y es una mentira. Hay muchos de ellos que ellos no representan a Dios, la mayoría no representan a Dios, la mayoría de los que están en los puestos de gobierno, y cuando hablo de los puestos de gobierno están en las cabezas de las denominaciones eclesiásticas, ¿sí? Llámese evangélicas, pentecostales, bautistas, no sé, cuadrangular, testigo de Jehová, no sé, lo que ustedes quieran, ¿sí? Como el nombre que ustedes quieran poner. Los que están ahí específicamente están simplemente para hacerte perder. Para perderte, para traficar tu alma. Tráfico de alma. Ellos son traficantes de alma. Trafican tu alma. Obviamente, ¿cómo trafican el alma? Sí, te trafican. Te llevan específicamente a la perdición. Obviamente para que no alcances salvación y mucho menos la vida eterna. Así que hay un montón de cuestiones que hay que aclarar en este tiempo y que hay que entender. Estos están, y aún ellos mismos, y hay muchos de ellos que no saben que pertenecen a estos grupos de personas que te voy a nombrar en un ratito. Ellos no lo saben específicamente porque están bajo un adormecimiento de conciencia, ¿sí? Los cuales específicamente sus conciencias todavía no se han despertado de la conciencia, y como no se han despertado y no saben específicamente que están dentro de este grupo, entonces específicamente siguen manejándose como si ellos estarían bien. La realidad es que no. Y la realidad es que todo el pueblo que está detrás de ellos tampoco están salvos. Y esto pasa, obviamente, debemos tener conciencia de esto, porque obviamente en la rebelión de Coré, entendemos que cuando Coré se rebelió en contra de Moshe, ¿sí? Él fue destruido, especialmente el Señor, el Señor lo sacó del medio, y dice que la tierra se tragó a 250 familias, las que estaban bajo la dirección de Coré.
Entendamos cuando hablamos de que la tierra se tragó a 250 familias, significa específicamente que mueren en esta tierra sin salvación. Definitivamente debemos entender que hay muchísimos, cientos, miles, millones de personas que no están entendiendo nada. Que no están entendiendo nada. Están dentro de la religión y no entienden nada. Están dentro del evangelio y no entienden nada. Dicen ser profetas y no lo son, sino que mienten. Dicen ser pastores, evangelistas, apóstoles, maestros, y no lo son. Están mintiendo. Sus egos, su ego, su altivez de espíritu, su soberbia los mantiene presos. Y no entienden específicamente que tienen que abrir sus mentes, que sus corazones, tienen que abrir sus conciencias, tienen que despertar. Esta vasta multitud mixta está escrita también en los libros del Zohar. El Zohar son los libros de secretos que están a la altura de la Torá, más elevados todavía. ¿Por qué? Porque el Zohar, o los secretos del Zohar, son los que nos hablan a nosotros de los misterios de la Torá. Nada más voy a hablar de esto por ahora. Del Zohar, obviamente. Sigo adelante. Se los describe como 5 potencialidades del mal. Del mal. Son malvados, son perversos. ¿Sí? Y conviven específicamente con nosotros, están en el medio nuestro. Yo los veo todo el tiempo. Todo el tiempo. La realidad es que, obviamente, no podemos estar por la calle diciendo, tú eres este, tú eres aquello, tú eres lo otro, sal fuera, Satanás. Arrepiéntete, sal fuera, ahora, sé libre. No, esto no es así. No se hace de esa manera. No se hace de esa manera. Son malintencionados. Salieron de Egipto específicamente con una mala intención, no con una buena intención. Estos son malintencionados. La mala intención específicamente es lo que los define a ellos específicamente. Son malintencionados. Pues vienen a ser obviamente prácticas de magia, prácticas de magia de adivinación específicamente, pues nacieron y vienen de prácticas de magia negra, de adivinación, magia egipcia, porque salieron de Egipto específicamente cargando todo ese conocimiento del mal. Se mezclaron entre medio del pueblo de Israel y tomaron mujeres y se casaron entre ellos, hicieron hijos, específicamente se multiplicaron y se siguieron multiplicando y hoy son cientos de miles de millones que están en medio de nosotros. Por eso mismo debemos entender que una cuarta parte solamente se va a salvar de la población mundial, como está escrito. Solamente una tercera parte se va a salvar de la población mundial, como está escrito. Las otras 2 tercios específicamente desaparecen. Pues ellos vienen específicamente a hacer el mal. Y obviamente practican la magia, practican la adivinación. Muchos están infiltrados hoy en día en los ministerios proféticos y apostólicos. Los ministerios proféticos y apostólicos están infiltrados en ese lugar. Porque obviamente no son profetas, son adivinación, son adivinos. Son adivinos que practican la adivinación. Practican específicamente la magia. Como quien dice, ¿la magia existe? Sí, existe totalmente. Por algo se habla de la magia, si no lo contrario no se hablaría. No existe de lo que no se habla, pero lo que se habla en esta tierra existe todo. Por eso te llaman las conciencias específicamente y te profetizan, dicen que te profetizan y hablan y gritan y con carácter actúan específicamente porque tienen que darte a conocer, tienen que darte a entender de que ellos, y tú tienes que creerles de que ellos son profetas. Tú no entiendes todavía de estas cosas, no entiendes. Tú no entiendes. Yo cuando desperté salí de ese mundo. Y hoy los miro a los ojos. Hoy los miro a los ojos y los conozco. Al instante los conozco. No digo que todos sean así, pero la mayoría son así. Hoy cuando me miran a los ojos saben perfectamente que yo les leo el pensamiento y bajan la mirada, no me miran. Es decir, ya no me miran a los ojos porque saben perfectamente. Cuando hay una mirada clara en contra de una mirada oscura, ¿quién va a bajar la vista? ¿La mirada clara o la mirada oscura? La mirada oscura, claro que sí. Es la que baja la vista, es la que baja la cabeza. Tremendo. Por eso estos salen de Egipto, son del mundo. Del mundo. El apóstol Pablo decía, son del mundo,
nosotros no somos del mundo. Ellos vienen del mundo, salieron de nosotros, dice, son del mundo y salieron de nosotros y volvieron al mundo, específicamente entraron a nosotros y salieron de nosotros, obviamente, y son del mundo, no son de acá, no son del pueblo del Señor, no son del pueblo. Y de esa manera se unen específicamente a la multitud mixta, ¿sí? Se unen con la multitud mixta. ¿Para qué? Para desviar los propósitos eternos. De ahí que se los conocen como la multitud mixta o la multitud mezclada. De ahí, de Egipto, de salida de Egipto, se los conocen. Cuando tú lees específicamente bien, correctamente las escrituras, vas a entenderlo. ¿Por qué vas a entenderlo? Porque dice, una de las cosas dicen, el Señor cuando habla, dice, dile a los hijos de Israel, y después específicamente, dile al pueblo de Israel. Una cosa son los hijos, otra cosa es el pueblo. El pueblo de Israel son la multitud mixta, aquellos que están mezclados. Todos pertenecen al pueblo de Israel, todos los que están con Israel. Pero los hijos de Israel son los nobles, son aquellos que son los correctos, son los verdaderos. Así que vamos a estudiarlos un poco, ¿sí? Vamos a estudiar este arquetipo, ¿sí? Y vamos a estudiarlos desde una perspectiva un poco más elevada. Porque una cosa es elevarlos desde lo natural hacia abajo, otra cosa es estudiarlos desde lo natural hacia arriba. Vamos a estudiarlos específicamente, ¿sí? Con una mirada un poco más alineada a la dirección profética, ¿sí? ¿Por qué? Porque necesitamos entenderlo. Por eso mismo, a partir de ahora voy a impartir. Todo lo que hable ahora voy a comenzar a impartir una dirección profética en la cual específicamente si estás atento y entiendes de lo que hablo y no te burlas específicamente de esto porque también están dentro, los que se burlan también son parte de los Jerez Raf, ¿sí? Entonces, pero lo bueno es que puedes arrepentirte y buscar al Señor prontamente. Si estás atento, vas a recibir la impartición. Vas a recibir la impartición. Así que a partir de ahora voy a decirte que yo me llamo Cristian Heraldo Presbítero. El nombre te define. Yo vine con un propósito, con una misión, la cual estoy cumpliendo. Una de las cuales, una de las tantas, una de las directivas que me tocó traer a esta tierra específicamente es la dirección profética. ¿Por qué? Porque yo fui enviado específicamente a esta tierra a traer dirección profética, alineación ministerial. Mi nombre, como me identifica, Heraldo. Cristian, mi primer nombre, Heraldo, mi segundo nombre, Presbítero es mi apellido. Los nombres en esta tierra, yo ya lo expliqué, no son casualidad. Yo vengo con este nombre específicamente directamente, ¿sí? En misiones apostólicas y proféticas. Vengo de una eternidad y en la eternidad voy. Y tabernaculicé en este cuerpo, en el cual estás viendo. Mi identidad no es secreta. Mi identidad, obviamente, sí. Mi identidad pertenece al cielo. Mi identidad pertenece al cielo porque vengo de una eternidad y a una eternidad voy. Heraldo es mi segundo nombre. Heraldo significa, como el apóstol Pablo lo dijo, apóstol, predicador, maestro. Eso es lo que significa mi nombre. Presbítero me relaciona en un alto nivel, un alto nivel de conciencia, para que tengas un poco más de entendimiento. Presbítero es un cargo eclesiástico muy alto, muy elevado, aquí en la tierra. Así que, obviamente, no solamente vengo con autoridades del cielo, sino que también vengo con autoridad sobre la tierra. Y obviamente, mi primer nombre, que es Cristian, yo me relaciono y me enfoco en hablar del Mashiach, Yeshua. Para muchos Jesús el Cristo, para mí Yeshua HaMashiach, que es el verdadero nombre. Así que vamos, entre otras cosas, vamos a tratar, ¿sí? A comenzar a tratar este tipo de temas. Primero, debemos aprender que la palabra Israel no se debe leer como suena. La palabra Israel específicamente se debe leer
en una altura, como dije específicamente, más profundamente, se debe leer como Yashar El, no Israel, Yashar El, así como suena, Yashar El, como te lo estoy diciendo. ¿Por qué Yashar El? Esto lo sabemos aquellos que estudiamos Cábala. Y los que somos profetas realmente entendemos estas cosas. Yashar El significado es directo a Dios o conectados con Dios, así. Yashar El significa directo a Dios o conectados directamente con Dios. O sea que todo aquel que siente el llamado del Creador, ¿sí?, pertenece a este grupo selecto de personas. Pero obviamente tienen que despertarse para poder entrar más adentro, más en intimidad. Yashar El. Este es un grupo selecto de personas. Estos son los que pertenecen a los hijos, ¿sí?, al pueblo selecto de Dios. ¿Por qué el pueblo selecto de Dios hablo? Porque la Biblia no es para cualquiera. Todos se leen Biblia, pero no cualquiera entiende. Por eso mismo hablamos de que el estado de conciencia de una persona que estudia misterios, el estado de conciencia de una persona que estudia misterios es un estado de conciencia alto, ¿sí?, y que ha sido obviamente llamado a conectarse con el Creador. Estos específicamente buscan unirse solo por mero hecho de estar cerca del Creador y de querer entender más a fondo las verdades del reino, no por otra cuestión. Estos son Yashar El. Estos son, obviamente, aquellos que están en línea con el Creador. Yashar El, no te olvides. Yashar El. Entonces, te estoy hablando específicamente en revelación, te estoy hablando en el lenguaje de las ramas. Te estoy hablando específicamente, obviamente, de un lenguaje que no todos entienden, porque obviamente no todos estudian. Todos se quedaron específicamente con la teología cristiana, la teología grecorromana, mejor dicho, como le digo yo. Pero la teología específicamente que se dio a conocer y que se enseña en las iglesias evangélicas es teología grecorromana. Es una mezcla diluida. Está diluida la verdad. Por cuanto esté diluida, entonces es mentira, no es verdad. Hay muchas cosas que debes entender. Y muy prontamente, antes que el tiempo se acabe. Yashar El, específicamente, no es un país ni un territorio. Más allá de que existe Israel, ¿sí?, en Medio Oriente y que hoy en día están en guerra, no es un país ni un territorio. El Señor no definió a Israel a Yashar El como un país o como un territorio, no. Porque también está dicho, Israel no se contará entre las naciones. O sea que Israel, por más que hoy sea nación, Israel no es una nación. Para Dios, Yashar El específicamente, no es una nación. Voy a conectar un poco la batería. No es una nación. Así que olvídense, podemos verla como nación específicamente, pero no es una nación, porque Dios específicamente no lo definió como una nación. Lo definió como un plan, ¿sí?, que lleva el propósito de redimir las naciones, y lo que menos están haciendo es trabajar en eso. Tampoco es un nombre anexado a Jacob. Cuando a Jacob le cambiaron el nombre específicamente, cuando tuvo la confrontación con el ángel, no una pelea, la confrontación con el ángel, ¿sí?, el ángel le toca el muslo específicamente, ¿sí?, y le cambia el nombre. No fue que le cambió el nombre, no le cambió el nombre, le anexó un nombre, no se lo cambió. Pero no es un nombre, sino que es un nivel de conciencia elevado, porque Yashar El es un alto nivel de conciencia, ¿sí? Y es aquí donde aparece, y es aquí donde debemos entender que aparece, ¿qué es lo que aparece? Porque obviamente los Jerez Raf aparecen después, los Jerez Raf aparecen, se encuentran con Yashar El en Egipto. Y vuelvo a repetir, no son pueblos, son estados de conciencia. No son gente, son estados de conciencia. Ese es el problema. Pero para darte a entender esto debemos estudiar un montón. Y la verdad que hoy no te estoy enseñando eso, sino que te quiero enseñar los cinco niveles específicamente de conciencia bajas
bajas, de baja conciencia, que tienen que ver con los Jerez Raf. Es un bajísimo nivel de conciencia. De estos, vuelvo a repetirte, en las religiones existen y estamos llenos. La religión está muy baja de conciencia. No hay revelación en sí misma. No hay revelación. Y claro que sí, vamos a identificarlo. Claro que sí. Sí. También se dice, entre otras cosas, que es un nivel de maldad gratuita. Es un nivel de maldad. ¿Gratuita? ¿Por qué gratuita? Bueno, vamos a tratar en algún otro momento la maldad gratuita, porque existe la maldad gratuita. Y no es otra cosa que, obviamente, niveles de conciencia muy bajos. Y ahí lo que vamos a tratar. Porque vuelvo a repetirte, Yasharel es un nivel de conciencia elevado. Cuando tú tienes un encuentro con Dios, aquellos que dicen tener un encuentro con Dios, deben entender que, obviamente, se abre el entendimiento de conciencia y entonces entran a un nivel de conciencia elevado. Se les despierta la Neshama de la Neshama y comienzan a entender misterios que antes no entendían. Bueno, de estos todavía dentro de la religión no vi ninguno. Así que vamos a conocerlos. Los Nefilim. Seguramente escuchaste hablar de los Nefilim. Los Nefilim específicamente son los responsables de inyectar inmoralidad en la humanidad. Tengo un estudio mucho más avanzado de estos nombres que te voy a dar, pero solamente voy a reducir. Hoy voy a hablar reducidamente de estos 5 nombres. Por ejemplo, los Nefilim, vuelvo a repetirte, los Nefilim son los responsables de inyectar inmoralidad en la humanidad. De esto estamos llenos. Por ejemplo, todos los que aparecen en los archivos, alguna vez, no sé si escuchaste hablar este último tiempo de Jeffrey Epstein, los archivos de Jeffrey Epstein, que se empezó a dar a conocer todos aquellos que son inmorales, perversos, inmorales, están dentro de los archivos de Jeffrey Epstein. Hay muchos presidentes, hay muchas estrellas de cine, muchos cantantes. Entre ellos está específicamente el nombre del presidente que hoy opera Argentina, ¿sí? El tan famoso Milei. Un perverso, un inmoral. Y no tengo dudas en decirlo porque es así. Entre ellos, ahí en esos archivos también existe el nombre de este personaje. También son conocidos como los amos provisionales del mundo, porque se quieren dar a conocer como los amos. ¿Te diste cuenta que el presidente de Israel, el presidente de Estados Unidos hoy en día, ¿sí? Trump, ¿sí? Dice específicamente que él es dueño de todo el abastecimiento petrolero que hay en América, norte, sur y central. Ellos creen que son los amos del mundo, amos provisionales del mundo, y la verdad es que son Nefilim. No tienen escrúpulos, son impunes, son despiadados, son perversos, son inmorales, llenos de atrocidades y qué sé yo cuántas cosas más. Estos son los Nefilim y hay mucho más para definirlos, pero voy a dejarlo aquí. El próximo nombre específicamente, estos pertenecen a los Jerez Raf, a los tipos de baja conciencia, no son elevada conciencia, son baja conciencia. Después están específicamente los Giborim. ¿Quiénes son los Giborim? Los Giborim generalmente los tilda la historia como líderes grandes, líderes enormes, que quieren ser reconocidos o recordados por sus enormes hazañas en el mundo, ¿sí? Ahí está obviamente Hitler, entre ellos. Está específicamente, la mayoría de los Estados Unidos, los presidentes de Estados Unidos son todos, las mayorías, están todos metidos en el asunto, porque todos ellos quieren ser recordados, ellos son los mejores del mundo siempre, y quieren ser los mejores del mundo siempre, ellos están en medio de esto, ¿sí? Quieren siempre ser, quieren desarrollarse, quieren impresionar, quieren mostrar miedo, que ellos son los gigantes, ellos son los enormes, ¿sí? Especialmente, obviamente, metidos en la política, casualmente, ¿sí? ¿Qué
quieren, generalmente, o sea, hay muchos de ellos que en el pasado se construyeron estatuas, como en Grecia y en Roma. ¿Sí? Se construían estatuas a sí mismos y ellos mismos se declaraban como dioses, como dioses, como Cristos, porque eran Cristos. Dentro de los panteones de Grecia y Roma está lleno de estos. Ellos creen específicamente que tienen relación directa con Dios. ¿Con qué dioses? ¿Con qué dioses? Y que por eso obviamente son gobernantes. Ellos dicen eso. Creen específicamente que vienen de las fuerzas del cielo, como el perverso de Milei, como el inmoral de Milei. Las fuerzas del cielo. ¿De qué fuerza del cielo? Porque en el cielo existen dos fuerzas, positivas y negativas. Ellos creen que vienen de Dios, pero no conocen ni siquiera de lo que dicen ni de lo que hablan. La Torá dice, Milei se llena la boca hablando de la Torá y de ser judío. Sí, porque dentro del judaísmo también hay Jerez Raf. Sí, hay Jerez Raf, totalmente. Dentro del judaísmo hay Jerez Raf. Y no me extrañaría nada que Netanyahu sea uno de ellos. El tema de las fuerzas del cielo. Creerse de las fuerzas del cielo. Sí, totalmente. ¿De qué fuerzas? ¿De qué fuerzas? Obviamente, porque en el cielo hay fuerzas del mal y fuerzas del bien. Decir específicamente que están conectados con Dios a través de la Torá, no entienden nada. Porque la Torá dice que de la abundancia del corazón habla la boca. ¿Sí? Y el que tiene malas cosas del corazón saca malas cosas, pero el que tiene buenas cosas en el corazón habla buenas cosas. Mira, y nunca habló cosas buenas, siempre habló cosas malas. Imagínense, perverso, egocéntrico, altivo, soberbio, inhumano, inmoral. ¿Nefili o Giborim? Yo diría una mezcla de los dos. Yo diría una mezcla de los dos. Seguimos. También están los Anakim, otra familia de destructores. Anakim, que vienen, los de Anak. Todo aquel que disfruta ridiculizar a las personas que tienen conexión con lo sagrado, con Dios. Estos son los Anakim, los que creen, los que disfrutan ridiculizar a los que tienen información directa de Dios. Estos son Anakim. La semilla de Anak está en mucha gente, porque hoy muchísimos de ellos y se están dando a conocer, porque los tiempos finales darán a conocer todo este tipo de perversidades, todo este tipo de familias, para que los conozcan y se alejen de ellos. Mucha gente viene de Anakim, mucha gente, y lo bueno de todo esto es que pueden revertir su situación, porque está la semilla de Anak dentro de ellos, pero pueden revertirse. ¿Cómo y de qué manera? Estos son los únicos que pueden revertirse, los Nephilim y los Giborim no, pero estos se pueden revertir. ¿De qué manera específicamente? Estos se pueden revertir pidiendo perdón específicamente, ¿sí? Alineándose y obviamente comenzando a estudiar específicamente, ¿sí? Los misterios del cielo. Y de esa manera se despierte la conciencia específicamente de la Neyama y sea libre de la semilla de los de Anakim. Por eso mismo, si tienes este tipo de semilla y te relacionas con esto, te identificas con esto específicamente, ¿sí? Te darás cuenta que obviamente cualquier cosa que te conecte a la espiritualidad, obviamente será buena para volcarte, para revertir tu situación, ¿sí? Si tienes, obviamente, conocimiento, ahora si tienes conocimiento y lo utilizas para destruir, entonces estás en un grave problema. Eso significa tener conocimiento y usarlo para destruir a las otras personas significa que tienes la semilla de Anak dentro. Pero si tienes conocimiento, específicamente, ¿sí? Y
y te identificas con este tipo de personas, entonces, o sea, si tienes conocimiento específicamente y tratas bien a las personas que tienen conocimiento, entonces está todo bien. Pero si tienes conocimiento, obviamente, y usas ese conocimiento para destruir a personas que están alineadas con el conocimiento, entonces tienes la semilla de Anak y no te conviene. Tienes que, obviamente, retractarte, ¿sí? Estos son destructores del templo, son destructores de templo. Desprecian, obviamente, a los sabios, a los que dicen, a los sabios, a los que enseñan correctamente. Los desprecian, son los de Anak. Y hay que asumir, obviamente, cuando estas fuerzas negativas navegan por dentro tuyo, hay que asumir las que están dentro tuyo. ¿Para qué? Para revertir la situación específicamente, porque es la única manera de sacarlas de ti. Estos son los de Anak. Después están los Refaín. Los Refaín son los que, si ven a los hijos de Dios en un momento de debilitamiento o de angustia, ellos los abandonan como si fueran extraños. Los abandonan en momentos de debilitamiento. Por ejemplo, los políticos, que no entienden a su pueblo, no entienden al pueblo que tienen, no entienden al pueblo al cual están representando, ¿sí? Los dejan como si nada, específicamente, los dejan a la deriva y no se preocupan cuando realmente el pueblo sufre, sino que obviamente son perversos también. Estos también son refaín, porque la palabra de Dios dice que dicen específicamente que el noble, la persona, el buen, aquellos que son presidentes, que son buenos realmente, que son nobles, que son justos, cuando los justos gobiernan, dice la Torá, el pueblo se alegra. Pero cuando un perverso gobierna, el pueblo sufre. Y hoy Argentina está sufriendo. Imagínense lo que tenemos en medio, o sea, no en medio, sino lo que tenemos en el poder, en el gobierno, quienes están manejando Argentina. Un desastre. Estos no tienen, ellos no entienden a su pueblo y no tienen empatía con el pueblo, ¿sí? Son los que dividen al pueblo en vez de unirlos. Están todo el día, obviamente, dividiendo y dividiendo, específicamente. Nosotros somos los que hicimos aquello, pero aquellos no hicieron nada. Aquellos son los malos, nosotros somos los buenos. Están todo el tiempo dividiendo. En vez de hacer específicamente, se la pasan hablando estupideces. Entorpecen y dividen. Estos son los refaín. Después, por último, están los amalequín. Los amalequín son los que tienen maldad pura. Maldad. Y no tienen que ver, obviamente, con las fuerzas de Satanás, porque la fuerza de Satanás es otra cosa. Estos viven, obviamente, en la maldad, por la maldad. Son los amalequín. Viven en la maldad, por la maldad. Hacen maldad porque les encanta hacer maldad. Estos son los amalequín. Aunque Moshe específicamente les tenía paciencia, ¿sí? Porque en todos hay una chispa divina, en todos, en los malos y en los buenos. Hay una chispa divina. Moshe esperaba, de alguna manera, tenía esperanza que despierten, obviamente, en ellos esa chispa divina para llevarlos al buen camino, pero obviamente no sucedió. No sucedió, porque obviamente están al servicio del mal. Los Amalek están al servicio del mal. Destruir por destruir. Estos son los de Amalek. Se levantan en todas las generaciones. En las generaciones pasadas estuvieron, están en esta generación y estarán en las generaciones futuras, porque van a estar siempre. Estos están para estar siempre, para hacer maldades, siempre. Pero debes específicamente entender que cuando específicamente los señalas, los identificas y te apartas, entonces la maldad deja de ser en ti. Es muy importante conocer estos conceptos para saber de qué lado estamos y de qué lado están aquellos que realmente son pastores, profetas, evangelistas, maestros, querubines, serafines, no sé. Porque hoy en día ya se ponen nombres porque sí.
Porque obviamente no vale de nada estar en medio de ellos, no vale de nada, pero tampoco vale estar en medio del pueblo de Yasharel, de los que realmente son reconocidos por Dios, ¿sí? Y tener alguna clase de semilla, de este tipo de semillas dentro de nosotros, tampoco vale de nada. Hay que definirse, señores, señoras, muchachos, muchachas, chicos, chicas, hay que definirse, urgente. Estamos en tiempos decisivos. Así que apaga la tele, apaga la radio, si estás escuchando cosas que no entiendes, que no te convienen. Deja el celular de lado, ponte a estudiar más. Relaciónate, obviamente, con los misterios de la Biblia. Relaciónate con los maestros realmente. Búscate un maestro, porque solo un maestro puede llevarte específicamente a los campos verdes. Solo un maestro puede llevarte específicamente a pastar correctamente, a alimentarte correctamente. Aquellos que no quieren maestros están subidos sobre sus egos, son altivos, soberbios, no entienden nada y están manejados por el ego, que es la mala intención dentro de ellos, es el Dios de la mala intención. Así que debes entender que necesitas un maestro. Búscate un maestro prontamente, porque ellos conocen el camino, ellos son los que conocen el camino. Debemos vibrar en el nivel correcto, porque obviamente al final de los tiempos, como estamos viviendo, se exponen todas estas cosas. Todos. Los Heres Raf están siendo expuestos en este momento porque estamos en el final estamos en el final de los tiempos y es necesario, se abrieron los archivos de Jeffrey Epstein, se abrieron los archivos para exponer a todos los que están en estos tiempos haciendo maldades. Aquellos que pertenecen a los Heres Raf. Y la mayoría están todos en lugares de gobierno, políticas. La religión también es una política. Muchos de ellos, obviamente, ya están descubiertos en nuestros países. Muchos de ellos ya están descubiertos. Hay muchos que están descubiertos. No voy a hablar de otros, yo voy a hablar de aquí, de Argentina. Ya están descubiertos. Nosotros los hemos visto. Mi escuela lo ha visto. Desde que se postularon para la gobernatura, ya los habíamos visto. Porque teníamos los ojos abiertos, porque a nosotros ya se nos despertó la llamada de la llamada. Despiértate tú que duermes, levántate de entre los muertos y te alumbrará Mashiach. Ya los habíamos visto y entendíamos a lo que nos enfrentábamos. Por eso debemos vibrar específicamente en el nivel correcto. En el nivel correcto de Yasharel, no de los Heres Raf. No de los Heres Raf. Dicen que son, o que están, estos que están en las sillas de gobierno y que están del lado de los Heres Raf, dicen que están a favor de Yasharel, del pueblo de Dios. Es una mentira. Engañan todo el tiempo, pero la realidad es que no están. No están. Simplemente es para desviarte del propósito. No lo son, no están, no te confundas, abre los ojos. Y no solo esto, también prefieren no creer. Ellos prefieren no creer y tratarán de infundir pánico. Y si no estás a favor de ellos te tratarán de paranoico. Y conspirarán entre sí para hacerte perder la redención final. Por eso están estos tipos, para que se pierda la redención final, para que el Mashiach,
para que la venida del Mashiach se trabe. Y muchos dirán, no, pero no van a poder hacerlo porque el Mashiach viene, porque el Señor viene. No, están equivocados. Están equivocados. Si no despiertan prontamente y no comienzan a clamar, a que sus acciones comiencen a ser favorables hacia el Orama, va hacia la tierra prometida, ¿sí? Entonces el Mashiach no vendrá. Se tardará. Y ahí es donde vendrá el peor sufrimiento. La venida del Mashiach depende de nosotros y de cuántos entendamos para hacer las cosas rápido, para levantar pendón entre los pueblos específicamente, y para que los que deban entrar entren pronto y se cierre la puerta y entonces venga el Mashiach. Ellos no asumen la verdad, los Jerez Raf no asumen la verdad. No creen en Yeshua como el Mashiach, no lo creen, y menos Milei. Milei no cree en Yeshua como el Mashiach. A él no le interesa nada. Es un agente del Mossad y no le interesa nada. El Mossad tampoco cree en Yeshua como Mashiach. Netanyahu tampoco cree en Yeshua como Mashiach. Y hay muchos judíos que no creen en Yeshua como Mashiach, pero hay muchos que sí creen. Hay muchos, y somos más los que creemos que los que no creemos. Por eso te digo pronto, mantente en la espiritualidad. Y si no entraste, entra pronto en la espiritualidad. Conoce las fuerzas del mal y dalas a conocer, sacándolas a luz, sacándolas a luz. Y una cosa, vibra alto. Tienes que vibrar alto. Debes comenzar a vibrar alto. Tanto como para que las fuerzas del mal no tengan lugar ni en ti, ni en tu casa, ni en esta tierra. Cuando entendamos esto, las fuerzas del mal no tendrán lugar. Y entonces vendrá Mashiach. Porque nosotros somos los encargados de limpiar este mundo para que el Mashiach venga y tome su trono y entonces gobierne. Y entonces gobierne. ¿Quién te habla? El apóstol Cristian Heraldo Presbítero. Y te digo, vibra alto, polvo de estrella. Te veo en el próximo video. Dirección profética. Cábala profética Mashiach. Dirección profética. ¿Sí? Bendecidos.